con el profesor Mirko Manzoni Ibarra, profesor de Historia de la Universidad del Mar, actualmente concejal de la ilustre Municipalidad de Huara desde el año 2008. Eh, Mirko nos va a hablar y nos va a mostrar un poco también con respecto a la cultura aymara, cultura de la región norte de este país. ¿Ya? Mirko, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Mirko, háblanos un poco con respecto a la cultura aymara. ¿En qué momento se desarrolla aquí en el norte de Chile la cultura y se mezcla con los principios del cristianismo? Ya. Bueno, primero que todo hay que decir que la cultura aymara vienen a constituirla en sí como cultura una serie de reinos, ¿ya? De reinos, utilizando este concepto de reino que es más occidental, ¿cierto? Pero una serie de agrupaciones indígenas que están y que nacen aquí en la zona norte, en la zona cordillerana, en el territorio compartido entre Chile y Bolivia. ¿Ya? Ese sería el sector geográfico donde se desarrollan los aymaras, y que más que nada el aymara vendría a ser la unidad de habla. ¿Ya? O sea, el aymara es el dialecto que proviene de un origen común que es el aru. Y este habla la comparten una serie de pueblos, como yo te digo, por ejemplo el reino Lupaca, el reino Pacaje, entre otros, ¿ya? Que vendrían a ser los que le dan la forma a esta cultura aymara. Ahora, estos reinos que son sometidos bajo el incanato, posteriormente ya son en el periodo más clásico, muy cercano, desde el año 1000 en adelante, muy cercano a la invasión española, simplemente muestra que la cultura aymara venía desarrollándose desde mucho más antes, ¿ya? Y el origen, según algunos autores, lo podríamos encontrar inclusive en Tiahuanaco, en la cultura Tiahuanaco, situada a las orillas del lago Titicaca. Y es ahí donde comienza a irradiar un campo cultural hacia los diferentes países andinos, ¿no? Sobre todo que compartimos algunas tradiciones muy similares, Perú, Bolivia, Chile, inclusive una parte norte de Argentina. ¿Ya? Pero aymara entonces vendría, en resumen, a ser la cultura conformada por estos reinos del periodo clásico, ¿ya? Del año 900 en adelante más o menos, después de Cristo, de los pacajes, carangas inclusive, ¿ya? Entre otros que se desarrollan en la zona cordillerana, altiplánica del actual territorio de Bolivia, Chile y, como te decía, también el norte de Argentina, ¿ya? Y comparten valores similares en cuanto a la espiritualidad, la religión, en cuanto también a su cultura, la forma de ver el mundo. Dentro de esta, y conectándolo con la otra requerimiento que me haces tú respecto de la religión cristiana, cómo llega a confundirse, cómo llega a mezclarse con el cristianismo, podemos notar un elemento común, que es la adoración y la veneración o la creencia en el dios Viracocha, que sería el dios que unifica a todas estas culturas del sector andino, ¿ya? Y que, como te decía, tiene su origen en la cultura tiahuana. Desde ese momento comienza a irradiarse a todo este sector y se transforma en el elemento unificador de estas culturas en la religión, ¿ya? El dios Viracocha. Y la verdad es que, bueno, ya saltándonos un poco más a la actualidad, hay algunos estudios que hablan y que sugieren de que el dios Viracocha con sus descendientes como Tunupa o Tarapacá serían los dioses o serían los seres divinos, seres míticos y divinos que vendrían a predicar a este mundo y que vendrían a hacer que la enseñanza de su padre Viracocha continúe vigente en el mundo andino. Es así como cuando se produce la llegada de los españoles, por parte, esto sí, de los cronistas, que por lo general eran sacerdotes, queda plasmado, queda la sensación
de que lo que observa el español es una religión del indígena muy similar a la religión cristiana, ¿ya? ¿Y cuáles serían esos valores similares? De que, primero, existe un Dios o un Padre todopoderoso que sería Viracocha, que se le da la atribución de creador del mundo, creador de las diferentes espacios que componen nuestro universo, y también la existencia de un ser, hijo de este Viracocha, de este Dios único que sería Tarapacá o Tunupa, según la ubicación geográfica en donde nos podamos encontrar, y que la tarea de este Tunupa o Tarapacá sería la de predicar y la de llevar el mensaje de su padre a los hijos de este Viracocha en la tierra, y que si un tanto se apartan de esta enseñanza, el poder a través del castigo, a través de inclusive ocupando violencia, una violencia que puede ser religiosa, una violencia social inclusive, hacer que nuevamente entren al rumbo que estaba marcado desde el principio por Viracocha. Entonces ahí está el elemento que lo hace común al cristianismo. Ahora, ¿cuáles son las discrepancias? En que, cuando se sugiere esta similitud entre ambas religiones, vamos a la fuente. ¿Quién nos dice eso? Es un español que viene con toda la carga cristiana, que además es un sacerdote. Por lo tanto, él en cada cosa del indígena que ve está viendo alguna similitud o está buscándola, quizás está forzándolo en cierto sentido, ¿ya? Y por lo tanto, creo yo que debemos mantener la distancia y no aceptar con facilidad de que realmente esa cultura o esa religión, cuando el español se encuentra con el indígena, haya sido de esa manera, ¿ya? Recordemos que estos son básicamente relatos orales, donde no existe algo más concreto en la escritura o que se pueda manifestar de algo más y que se pueda entender a cabalidad, ¿ya? Inclusive el mismo tema cuando hablo de que se comparte esta visión general o esta visión común en el mundo indígena, de que el dios Tarapacá es un dios predicador y que además lo comparte no solamente el pueblo aymara de Chile, sino que también un sector importante de la cultura tiahuanaco en Bolivia, lo vemos reflejado, por ejemplo, en los geoglifos, en los petroglifos también. Uno de los geoglifos más importantes y más decidores de esta relación que existiría es el gigante de Tarapacá, en el Cerro Unita, que estamos acá muy cerca. Y lo que también proponen algunos estudiosos de este tema, como Briones, como Espinosa, es que este ser mítico que está está hecho ahí concreto en un cerro o también en una piedra dibujado, sería la relación la relación más directa al compararlo con el dios de dos varas, que estaría simbolizando Tunupa o Tarapacá, que está hecho allá en Tiahuanaco, en la Puerta del Sol, ¿ya? Por lo tanto, se encuentra esa similitud, se encuentra esa igualdad en cuanto a, por lo menos, al simbolismo, ¿ya? Ahora, volviendo nuevamente a lo que te decía de esta relación que pueda existir entre la religión indígena con el cristianismo, parece ser de que justamente estos sacerdotes, por el hecho de querer extirpar esta idolatría por parte del indígena, buscó la estrategia de hacer más fácil para el indígena asimilar la nueva religión, ¿ya? Por lo tanto, si mostraba y le decía al indígena de que la religión cristiana, que era la que traían los españoles, era muy similar o tenía y compartía algunos elementos con la religión indígena, para este hombre aymara, este hombre inca, etc., le iba a ser mucho más fácil asimilarla que si se le venía y simplemente se le quería sacar su religión y por el hecho de extirparla simplemente, ¿no? Pero acá lo que se hizo es sacar o tratar de bajo esos mismos patrones que el indígena ya tenía, plasmar la impronta cristiana, ¿ya? Y es por eso que
En el caso ahora mucho más reciente vemos fiestas religiosas que tienen mucho del rito indígena, que todavía lo mantienen, pero adorando o venerando en los distintos casos, o adorando a nuestro Señor Jesucristo, o venerando a la Virgen, o venerando a otro santo patrón. Ahora, con respecto al tema de la adoración de los santos patronos, por ejemplo, como existe aquí mismo en la comuna de Huara, San Lorenzo de Tarapacá, está San Roque en Chiapa, y en las otras comunas tenemos a San Andrés de Pica, San Antonio en Matilla y cosas por el estilo. Es bien sabido de que mientras más a la cordillera se encuentra el pueblo, más conserva la tradición antigua de la celebración del santo patrono. No es como en los lugares más cercanos, como en este caso La Tirana, donde se adora a la Virgen del Carmen, o aquí en Tarapacá, donde ya está más urbanizado, se ha puesto ya un toque más urbano a la celebración religiosa. Dentro de estas costumbres, ¿qué es como lo más antiguo que se conserva de las tradiciones aymaras? Ya. Sí, ese hecho y es una realidad, tiene que ver mucho con que el ser humano, y en especial el indígena, busca siempre un refugio, y ese refugio lo encuentra precisamente en estos ritos más sensibles o más privados de cada una de las personas. Ahí tiene que ver con su origen, además, donde pueda manifestar la sustancia de su persona. Y eso se ve en los pueblos del interior. Y claro, hay una concordancia con que pueblos que están mucho más arriba, que podemos decir inclusive que están mucho más aislados, mucho más impermeables a las tradiciones más occidentales o a la civilización occidental, siguen manteniendo estas costumbres, ya que para algunos, claro, será una manifestación de fe hacia Cristo, hacia Dios, pero para otros, tal vez que no concuerdan con la creencia, serán una vuelta a manifestar los ritos, a manifestar las costumbres ancestrales, ¿ya? Y es donde se refugia el ser humano. Creo yo que la fiesta religiosa sigue siendo una manifestación antiquísima, y el rito en sí tiene mucho de lo cristiano, ya de esta asimilación del cristianismo, pero recordemos que el hecho en sí de celebrar la fiesta religiosa nos está hablando de que este ser humano, de que este indígena está haciendo nuevamente una unión con algo divino. Por lo tanto, más allá si es cristiano, sea de la religión que sea, lo que está haciendo el ser humano en ese momento es un rito para conectarse con el mundo espiritual. Y eso para mí es una de las tradiciones más antiguas, ¿ya? El indígena, antes de que llegara el español, igualmente hacía estas ceremonias y estos ritos religiosos, ¿ya? Obviamente no con un Jesucristo, no con una Virgen María, no con un San Roque, no con un San Andrés, pero sí con una Madre Tierra, con un Padre Sol, con una diosa Luna, etc., ¿ya? Entonces creo yo que es una manifestación antiquísima, ¿no? Que varía, como te digo, por lo mismo de que el tema cristiano se metió muy fuerte y muy profundamente. ¿Qué existe con respecto a la relación de la Santísima Virgen con la Madre Tierra, con la Pachamama? Ya. Bueno, volvemos a lo mismo, a que cuando llega el español, en su tarea de extirpar esta idolatría, lo que hace es buscar estos elementos que puedan ser comunes a la religión cristiana, para que de esa manera el indígena no pueda pueda asimilarla de mejor forma. Y la Madre Tierra, es sabido por muchos que en el mundo indígena es similitud o es igual a abundancia, es igual a tener bienes, a que nos da, además, nos da todo lo que nosotros tenemos, ya el agua proviene de la tierra, nuestra vestimenta proviene de la tierra, nuestros animales provienen de la tierra, etc. Por lo tanto, la tierra en el mundo indígena es un elemento sumamente importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos da vida.
Ahora, si lo trasladamos ese mismo significado del cristianismo, la religión cristiana nos dice que la Virgen María, bueno, en el caso del catolicismo, nos dice que la Virgen María es la madre de nuestro Creador, ¿ah? Y es también asimilable a quien nos entregó la vida, ¿ya? Si nosotros en nuestro vivir tenemos que alcanzar o tratar siempre de alcanzar un estado similar a Jesucristo, ¿cierto? De divinidad, ¿ya? Y por lo tanto, en ese camino debemos adoptar a la Virgen María como la madre de nosotros, ¿ya? Si es la madre de nuestro Creador, entonces es nuestra madre, ¿ya? Y en ese sentido también tiene una similitud con la adoración a la Pachamama, a la Madre Tierra, en cuanto a dadora de vida. ¿Qué podemos hablar con respecto a ceremonias, como por ejemplo, como ya lo habíamos conversado anteriormente nosotros, la pagua o la ceremonia también del corte de pelo a los niños de 1 año? Claro. Respecto al corte de pelo, tiene un significado de entrega o de solidaridad, de compartir, ¿ya? Porque cuando se hace este corte de pelo se entrega un mechoncito, se entrega una parte de esta persona que además está ligando a quien lo recibe con ese pequeño que está lanzándose a la sociedad, lanzándose a la vida. Y además la costumbre esta de entregar una ofrenda, una vez que se recibe este corte de pelo, tiene que ver con que el aymara tiene que, desde su nacimiento, lo ideal es que tenga siempre algo, ¿ya? Que siempre maneje un bien, ¿ya? No solamente dinero, sino que un bien puede ser tener cierta cantidad de animales, tener más amistades, tener más familia, etc. ¿Ya? Entonces es una ceremonia de mucho encuentro, de mucha amistad, de hermanamiento entre el mundo indígena, ¿no? Cuando se realizan estas ceremonias, lo característico es eso, es el compartir, es el hermanarse con su vecino, con el que está viviendo al lado. Y lo otro, la pagua. Bueno, la pagua es una ceremonia de acción de gracias a la tierra, ¿ya? Siempre teniendo en cuenta de que es la madre tierra la que nos está dando todo lo que nosotros tenemos, ¿ah? Y que además es parte importante por ese solo hecho de nuestro mundo, ¿ah? Y esa pagua es una acción de gracias para la tierra y se realiza tradicionalmente con un manto tejido, ¿no? Con un manto tejido multicolor, en donde además ese multicolor tiene una serie de significados. Ahí nos encontramos con que en diferentes pueblos la manta o la yigya tejida con esos colores y teñida con esos diferentes colores tiene un significado. Así, por ejemplo, tenemos una yigya del sector de Chiapa, Aroma, Jaña, que tienen una base de colores, unos patrones muy distintos a los que podemos encontrar en la quebrada de Tarapacá, a los que también podemos encontrar en algún poblado tradicional de Bolivia o de otros países, ¿no? También tiene su significado. Y en base a esta yigya, a este manto tejido multicolor, se reparten en ella una serie de elementos que son símbolos de la producción de la misma tierra, como por ejemplo la hoja de coca, que además de ser un elemento sagrado en estas ceremonias. ¿Y sagrado por qué? Porque al consumirlo nos transporta o nos da la facilidad, nos da la aptitud para poder nosotros contactarnos y de manera directa con los espíritus, con los dioses, ¿ah? Y eso obviamente está dado por la sustancia narcóticas que tiene esta droga, ¿cierto? Eso es por un lado la hoja de coca, que viene a ser un símbolo, un elemento sagrado. También está el alcohol, ¿ya? El alcohol que en sus dos variedades, un alcohol puro, ¿ah? Un alcohol como el pusi que se usa actualmente,
es símbolo de un sector masculino, y el mismo alcohol, pero de otra forma, que es el que puede ser el vino, es símbolo de una deidad o de un elemento femenino, ¿ya? Y ahí además vemos la dualidad que es muy común en el mundo indígena. No podemos concebir al mundo indígena además sin que exista, y sin que seamos conscientes de que existe esta dualidad, un arriba-abajo, un hombre-mujer, ¿ya? Un derecho, un izquierdo. Se ve esa dualidad, y esa dualidad la vive el hombre aymara, ¿ya? Teniendo estos elementos que son muestras de lo que nos da la tierra, se procede a hacer un rito en donde la persona que lo ejecuta, que por lo general un yatire, alguien que esté revestido de alguna autoridad en el mundo indígena, comienza a dar gracias a la tierra y a pedir también favores a la tierra a través de la entrega de esta ofrenda. Esa sería la pagua, y que por lo general se usa para cuando se inaugura algo importante dentro de la comunidad, cuando se pide algo importante también para la comunidad, etc. ¿Qué me puedes decir tú en relación a la tradición de la fiesta de la Santa Cruz? Ya. Bueno, ahí entramos ya a un tema más de costumbres que lo asimilan mucho con el cristianismo, ¿ah? El mismo hecho de hablar de la Cruz de Mayo, ¿no? Y consiste en que los pueblos están protegidos y están tutelados por un cerro, ¿ya? Eso por la parte indígena. Y a este cerro, que representa un apadrinamiento para este pueblo, se le coloca en la cima una cruz. Y esta cruz simboliza al cristianismo, simboliza la presencia de Cristo, la presencia de Dios en ese pueblo, que va a estar ahí vigilando, que va a estar ahí controlando, al cuidado de este poblado. Y es por lo tanto que la población lo celebra cada año con una serie de ritos, entre ellos de que en la madrugada del día anterior a la víspera de la Santa Cruz, sube toda la comunidad al cerro a buscar la cruz, ¿ya? Tiene que ser en la madrugada para que pueda llegar justo cuando empiecen a salir los primeros... Al alba. Claro, al alba, cuando salgan los primeros rayos de sol. Una vez que sucede eso, se le viste a la cruz, se le deja de una manera mucho más solemne para proceder a bajarla. Una vez que se baja, la comunidad completa junto con la cruz ingresan a la iglesia, en donde la dejan en un altar. Y una vez que está la cruz en el altar, están en condiciones de comenzar a celebrar la Santa Cruz, ¿ya? En honor a la Santa Cruz de los diferentes pueblos, ¿ya? Existe, así como para los diferentes santos, existe unos guardadores de esta cruz, que son los lichiguayos, ¿ya? Los lichiguayos vendrían a ser los custodios de esta celebración, y son ellos además quienes abren la fiesta. Y es importantísimo que ellos estén presentes, porque sin ellos se dice que no puede salir la cruz a recorrer el pueblo, no se puede dar comienzo a la fiesta. Y además, cuando esto sucede, también es una señal de que algo malo podría pasar para el pueblo, ¿ya? Por lo tanto, es importantísimo de que los pueblos, con su encargado de estas festividades, mantengan vigente la celebración con cada uno de los pasos que corresponden, y que fueron instituidos desde el tiempo de la colonia. Claro. Ya hemos hablado con respecto a algunas tradiciones, algunas celebraciones propias de la cultura. Me gustaría preguntarte con respecto a símbolos, por ejemplo, algo tan significativo para los pueblos indígenas como lo es la huipala. La huipala, ¿sí? Sí, mire, la verdad es que la huipala vendría a ser un símbolo más actual, ya no es una bandera que digamos la podemos encontrar cuando llega el español o en plena colonia, sino que es un símbolo mucho más actual.
pero ¿qué viene a simbolizar? Viene a simbolizar con sus colores la multiplicidad de pueblos que componen el mundo indígena. Además, estos colores también tienen su significado, ¿ah? El verde y cada uno de esos colores tiene su significado para el mundo aymara, así como yo te decía en el caso de los tejidos, tiene un significado, dice algo para la tradición de un determinado pueblo indígena, ¿ya? Pero la huipala en sí vendría a ser un símbolo más reciente. Símbolos más antiguos podría ser el mismo tema de la cruz del sur o la chacana. Que en sí no es completa la cruz del sur, la chacana, pero sí una parte importante de ella. Y lo que viene a simbolizar es, bueno, la presencia de la deidad, del Dios creador del mundo indígena, que está mirando desde las alturas, está mirando desde el infinito, ¿ah? y que perdura, y que no es que él se haya ido y haya dejado a su pueblo, lo haya dejado a la deriva, sino que él está desde allá, desde el cosmos, está supervigilando nuestro actuar en este mundo, ¿ya? Y además, bueno, la Cruz del Sur es un símbolo, un elemento del tema cosmogónico que no solamente es de la tradición aymara o de la tradición indígena de acá de América, sino que es compartida por muchos otros pueblos del mundo, ¿ya? ¿Qué otros elementos? Y esa Cruz del Sur la podemos ver inclusive en los símbolos, la podemos ver ya muy antiguamente en manifestaciones en petroglifos, en geoglifos. Hay algunos petroglifos en Tarapacá, por ejemplo, en el sitio de petroglifos del Tarapacá antiguo, donde se pueden encontrar los dibujos de esta cruz chacana, ya que no sé si tú la conoces, sí. ¿Ya? Y se encuentra en esas manifestaciones simbólicas, ¿ya? No solamente ahí, sino que también la he podido ver en Ariquilda, si no me equivoco, y en otros sectores, ¿ya? Es compartido. Claro, continuando con el tema de las cruces que estamos hablando actualmente, hemos notado en ocasiones cuando ingresamos a un pueblo que siempre en un lugar alto, en un cerro, existe una cruz que ya en ocasiones producto del sol, de la tierra, el viento, que es parte del clima tradicional aquí, cruces de pasto. ¿A qué se debe eso? Sí, mira, la verdad que yo me atrevería a decir de que el significado tiene que ver con que esta cruz se le tiene que dar una solemnidad o tiene que revestírsele con elementos que nos signifiquen algo. En este caso, el simbolismo del pasto estaría muy ligado a la tierra, ¿ya? A la vida, a un elemento que es importante e imprescindible para la vida en comunidad, ¿no? El pasto obviamente no lo consume el ser humano, pero sí lo consume un animal, ¿no? que en definitiva va a ser provechoso para esa comunidad, ¿ya? Pero así como puede ser pasto, podemos ver en otros sectores que se les puede vestir de claveles, ¿ah? Se le puede vestir ahora más actualmente con telas, ¿ya? O con otros elementos que nos estarían diciendo que ese es un elemento sagrado para el pueblo, ¿ah? Y que por lo tanto no se le puede dejar así como cualquier otra cosa, ¿ah? Es una cruz, es el símbolo del cristianismo. Claro. Mirko, ¿qué me puedes decir con respecto al tema de los gentiles? Es una historia que muy poca gente conoce acá. ¿Qué nos puedes comentar tú? Sí, bueno, los gentiles es una leyenda mitológica y que es muy compartida por el sector indígena, ya estamos hablando primera, segunda región, ¿ya? Básicamente los gentiles habrían sido los primeros habitantes del mundo una vez que Viracocha crea el mundo, ¿ya? Y en esta primera parte el Dios creador había hecho solamente la tierra como astro y la luna, no así había creado todavía al sol, por lo tanto el mundo vivía en completa oscuridad. Estas personitas, que se dice eran pequeñas, eran de baja estatura, habrían vivido por todo el mundo que actualmente conocemos
y se habían alejado de los mandamientos que había dado su Dios creador. Por lo tanto, cuando se desvían de ese camino, el Dios creador les dice, hablándole a algunos escogidos, que su mundo ya no iba a ser más. Ya el mundo conocido como tal ya no iba a ser más, porque ahora iba a haber un nuevo rey, un nuevo astro en el cielo que iba a dar luminosidad, iba a dar vida, y ese era el sol. Por lo tanto, se les dice y se les pide de que ellos tienen que hacer sus casas para el lado contrario al que va a salir el sol. Y bueno, eso fue todo lo que se le dijo. Los gentiles, estas personas pequeñas, siguiendo ese mandato porque además se le había dicho, si no respetaban ese mandamiento de hacer su casa con la puerta y ventana mirando hacia al lado contrario por donde salga el sol, ellos se iban a transformar en piedra o se iban a quemar. Entonces, ellos, para respetar, obviamente muy asustados por los cambios que se avecinaban, construyen sus casas y al momento de construirla dejan sus ventanas y su puerta mirando hacia la cordillera en este caso, pensando que ese era el lado opuesto donde saldría el sol. Construyen sus casas con las ventanas y se refugian para esperar la salida del sol. Sin embargo, Dios creó el sol y el sol comenzó a aparecer por el sector de la montaña, de la cordillera, y los gentiles se encuentran con la sorpresa de que cuando aparece el sol los primeros rayos entran por la ventana, entran por las diferentes hoyos que hay en sus construcciones y mueren, ¿ya? Desaparecen algunos, se convierten en piedra, en definitiva se extinguen, ¿ya? Solo lograron sobrevivir algunos que se refugiaron en sectores, en cavernas o en otros sectores que estaban alejados del sol. Y bueno, esa sería en lo básico esta leyenda. Obviamente que varía de acuerdo a los lugares en donde uno se encuentre, con diferentes matices, pero la base sería esta leyenda, ¿ya? Y muchos aseguran ver gentiles en las noches, porque es cuando aparecen los gentiles. No se les puede aparecer de día, no pueden aparecer de día por esta razón obvia de su origen, ¿cierto? Y algunos escritores, algunos autores más recientes, más actuales, han postulado de que esta tradición de los gentiles es muy asimilable a lo que ocurre en Europa con los duendes, por ejemplo, en toda la zona escandinava, con el tema de los duendes. Y la verdad es que tiene mucha lógica en su fundamento, ¿verdad? Cumplen cumplen los mismos roles en algunos momentos, ¿ya? Porque también en los pueblos se habla mucho, inclusive aquí en Guara no estamos ajenos a eso. Recordemos que los gentiles vivían en todo el mundo conocido. Por lo tanto, estos gentiles se dice mucho que aparecen en las casas y que aparecen para hacer travesuras con los niños. Y al respecto podemos encontrar algunos gentiles o duendes que son malignos y otros que son benignos y que tienen buenas intenciones con los seres humanos. Pero por lo general lo que abundan son las historias de los duendes malignos y que por lo general quieren hacerle daño a los niños pequeños, o que simplemente en sus travesuras cometen alguna maldad. Claro. Mirko, con respecto a temas tradicionales ya más tangibles y no ceremoniosos, por ejemplo, con respecto a bailes y danzas, ¿hay algunos que sean típicos aquí de la zona? Sí, hay algunos bailes que son pastores, por ejemplo, son tradicionales y son originarios de esta zona, ¿ya? Hay otros más, no lo recuerdo muy bien, y de esto sí hay que sacarse la imagen de una saya, de los zambos caporales, claro, de los tincus. Son cultura boliviana. Claro, o sea, igual en el caso de los tincus es un poco más propia del mundo aymara.
pero en el caso de los zambos caporales, las morenadas y otros bailes son un tanto más ajenos, hay que tienen más que ver con, inclusive con muchos patrones de la raza negra, que estuvo acá en el tiempo de la colonia. Pero los pastores, entre otros bailes, Trote, el trote, cachimbo, la claro, martina. claro, todo ese tipo de baile. Que no dejan de estar ausente el elemento español, ¿ya? Pero son bailes más locales, ¿ya? Y en general creo yo que los bailes son ceremonias igualmente, ya o sea, porque hay un baile que es recreativo y hay un baile que es ceremonial, ¿ah? Y dentro de los ceremoniales estarían todos estos bailes que se realizan durante las festividades religiosas, ¿ya? Otros como el trote, Claro. más Y que con algo que va muy enganchado con bailes y danza, que son las vestimentas tradicionales. ¿Cuáles serían las que tendrían lugar aquí en esta región? Sí, muy tradicional en cuanto a las mujeres el uso del axo, un tejido en tono negro, ¿ya? Que tiene una complejidad además en su realización y además involucra también un rito o una costumbre en su realización. ¿Ya? Tampoco es llegar y hacerse un axo o entregarle un axo a otra persona, sino que está también revestido de elementos que lo hacen especial. Junto con este axo van acompañados unas cucharas, una especie de cucharas de plata, que se les llama topos. ¿Ya? Y otros elementos también más que tienen que ver con la indumentaria del traje aymara, ¿ya? En cuanto al hombre, se le tiende a idealizar con un pantalón, un chalequito, lo que no sería tan correcto, ¿ya? Y lo que sí, yo la verdad es que no conozco cuál será el tradicional, porque se le ha perdido un poco la huella, ¿ya? Pero en cuanto a la mujer es lo que más tradicional que nos va quedando en cuanto a vestimenta. Y obviamente usando siempre la jig, ¿ya? Y otra indumentaria.
zapato, que es esta sandalia, se me olvidó el nombre. Jota. La hojota, claro, que está hecha no de neumático, sino que claro. de cuero. O de un caucho, claro, bastante grueso. Sí, claro. Sí. Con respecto a este mismo tema, aquí en el norte, si bien hasta hace muchos años atrás la religión predominante siempre ha sido el cristianismo, derivado siempre hacia la fe católica, pero actualmente en nuestros pueblos aún sigue siendo el factor predominante del cristianismo, pero ya no es la fe católica. ¿Qué me puedes decir con respecto a eso? Sí, bueno, la verdad es que a un comienzo, como tú bien dices, predominantemente es el cristianismo, o sea, en su expresión católica, ¿ya? Pero más recientemente, y dentro del siglo pasado, siglo XX, todos los pueblos del área andina han estado muy permeables al ingreso de algunas sectas o algunas variantes del cristianismo, como son la iglesia protestante, bautista, evangélica, pentecostal, y bueno, la verdad es que yo no me manejo mucho en ese tema, pero con un fin tal vez, hay algunos escritos también, no hay mucha literatura respecto al tema estudiado, pero sí existe, ¿ya? Pero en definitiva el evangélico o el protestante viene a aceptar esa religión por cuanto busca alejarse un poco de tal vez los elementos más mundanos que pueda manifestarse en la creencia católica asimilada por el mundo indígena, ¿ya? Como por ejemplo el mismo tema del baile, que está muy incluso hasta satanizado, ¿no? El consumo de alcohol y otras prácticas que puedan considerarse como elementos que alejan de la fe, ¿ya? Entonces cuando un indígena o una persona del mundo aymara se ve en que está cayendo en el alcohol, en que está cayendo en algunas prácticas que no corresponden, ingresa a esta otra religión que al parecer es mucho más restrictiva, y que coarta ese tipo de prácticas, y que tal vez creo yo que no es tanta la fuerza de voluntad de las personas, todos somos muy débiles, ¿cierto? Y por lo tanto necesita un agente externo que esté recordándole que eso no lo debe hacer para mantenerse en la vida correcta. Ahora, ¿cuál es el elemento negativo que yo encuentro? Justamente la restricción que en algunos casos llega a extremos, y que como todos sabemos, todos los extremos son malos. ¿Crees tú que se pierde la tradición cambiando la base, o sea, perdón, manteniendo la base del cristianismo pero cambiando la fe? Sí, se pierde. Justamente por lo que yo te digo, el indígena, recordemos que le sacaron toda la adoración a los dioses antiguos, pero le pusieron la veneración y la adoración a los dioses católicos, o al Dios católico y a los santos católicos, ¿cierto? Por lo tanto, él cambia su fe, pero mantiene sus ritos y mantiene sus costumbres, ¿ya? En el caso del catolicismo. En cambio, cuando ingresan a una iglesia protestante, la iglesia protestante prohíbe la manifestación de estos ritos y de estas costumbres porque los ve como muy arraigados en la fe católica, ¿ya? Lo que para mí no vendría a ser tan así. Claro. Con respecto al tema de la fe, ¿cómo surge esta asignación o esta entrega de un santo patrono a un determinado pueblo? Ya. Bueno, eso tiene el origen en la colonia. Una vez que llega el español a América, se encuentra con que los diferentes pueblos están en una creencia errada para los españoles, por lo tanto hay que comenzar a evangelizar. Primero se le cambia toda la concepción del mundo, donde el dios Viracocha ya no es el creador, sino que Yahvé es el creador del mundo y tiene a su hijo Jesucristo, que es el que está encargado de predicar y de hacer cumplir sus mandatos, ¿cierto? Para poder hincar más el diente, para poder influir de mejor manera,
lo que hace es, en estas reducciones de indígenas, es colocar a cargo de ese pueblo o a encomendar ese pueblo a un determinado santo, que por lo general correspondía a un santo de la veneración del encomendero, que era el español a cargo de los indígenas, ¿ya? Por ejemplo, cuando llega Pedro de Valdivia y todas sus huestes pasan por la zona norte, por Tarapacá, llegan al pueblo de Tarapacá, se encuentran con una serie de indígenas, algo de 5.000 indígenas habla Pedro de Valdivia, deja a cargo a un español como encomendero y encomiendan ese pueblo o ese poblado a San Lorenzo. Alabanzas aquí llenos de
eso quiere decir que desde esos tiempos prehispánicos ya surgía la adoración al patrono del pueblo de Tarapacá, claro, y de la mayoría de los pueblos sí, que pertenecen a esta quebrada. Sí, inclusive ahí encontramos el origen, por ejemplo, de que en las festividades actuales exista un alférez y exista un mayordomo quienes se hacen cargo de la festividad religiosa. Y es que eso radica básicamente en que cuando estaban los pueblos indígenas gobernados por el Imperio Español, era un militar de rango alférez quien administraba ese pueblo, ese reducto de indígenas, y era un mayordomo quien lo secundaba, ¿ya? Por lo tanto, cuando entramos en un periodo ya de la República Chilena, bajo un Estado chileno, se mantienen esas costumbres, ¿ya? Se saca obviamente el componente militar, pero lo asume un mismo indígena civil, el rango o el cargo de alférez y de mayordomo, como las personas más importantes en ese momento del pueblo para organizar la festividad religiosa. Ahora, ¿cuál es la conexión que existe entre el mundo indígena altiplánico o de aquí de La Pampa y de digámoslo de esta forma, de los pueblos indígenas del límite costero? Ya, sí. La verdad es que eso es la relación es centenaria, ¿no? Y por muchos siglos fue de esa manera. Uno de los primeros horizontes, se habla de esa manera, horizontes de la civilización en el mundo indígena antes de la llegada de los españoles, fue Tiahuanaco, en el sector del lago Titicaca. Sin embargo, el lago Titicaca, a pesar de ser un sector muy fértil, tener muchos atributos buenos para la supervivencia de las personas, también le hizo falta otros elementos, ¿ya? Elementos como el pescado, los mariscos, en definitiva, productos del mar. ¿Cómo comenzaron ellos a tener acceso a estos elementos? A través del trueque y a través de lo que John Murray planteaba de una relación vertical entre los diferentes pisos ecológicos. ¿Cuáles son estos pisos ecológicos? El altiplano, por ejemplo, ahí en Bolivia, en donde está Tiahuanaco, ¿cómo se llama esto? La precordillera, ya en los sectores de los pueblos que tenemos hoy en día, la Pampa, o la depresión intermedia, donde está Guara, donde está Pozo Almonte, entre otros, y la costa, ya, o el litoral, donde se encontraban pueblos como los Camanchacos, ¿no? Entonces, recordemos que nace entonces la cultura aquí andina, acá en Tiahuanaco, como civilización, y de ahí comienzan ellos a bajan a la precordillera, y en la precordillera ubican pueblos en los que puedan influir administrativamente a través de la recaudación de algunos tributos, ¿ya? Y a través de la cultura. Cuando establecen esta serie de relaciones, son después los diferentes pueblos los encargados de realizar los trueques para llevar a la altura el tan preciado pescado, el marisco. ¿Y cómo lo hace? El de Tiahuanaco se contactará con vamos a poner ejemplo de los pueblos, ¿ya? De Oruro se va a contactar con alguien de Chiapas, y el de Chiapas va a bajar, va a hablar con alguien de Guara, el de Guara va a bajar y va a hablar con alguien de la costa, ¿ya? Y de esa manera va a poder adquirir los elementos. ¿Cómo lo hace? Desde la cordillera viene bajando con lana, vienen bajando con charqui, vienen bajando con vasijas, no sé, de greda, vienen bajando con otra serie de elementos que son de mucho interés para los pueblos, ¿ya? Y de esa manera se lo van cambiando. El de Oruro lo cambiará con el de Chiapas, el de Chiapas cambiará con el de Guara, y el de Guara va a cambiar los pescados, el marisco y otros, por la lana, por las mismas vasijas de greda, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, esa relación no es y nunca ha sido impensada, ¿no? Y es por eso que muchos exploradores, muchos antropólogos y arqueólogos han encontrado y se encuentran actualmente una serie de conchas, por ejemplo, en lugares tan altos como Colchane o en sectores bolivianos.